Buenas tardes, muchas gracias por invitarme. Y contestando a la pregunta, yo también lo llamo vientres de alquiler o incluso úteros de alquiler. Visibiliza mucho más el hecho de que creo que es intolerable que habiendo millones, literalmente millones de niños sin padres, madres o tutores legales se permita la compra o la adquisición de bebés o el alquiler o la utilización de los cuerpos de las mujeres para cumplir unos deseos que no son necesidades, porque creo que es una forma de mercantilizar el cuerpo de las mujeres, porque creo que se nos ve como algo que se puede utilizar, pues eso, para satisfacer algo que no es una necesidad. Y creo que las feministas tenemos claro que tenemos que posicionarnos en contra porque, como decía, no existimos para satisfacer deseos o caprichos o antojos ajenos. Y como decía, tener descendencia no es un derecho y no es una necesidad. Así que creo que alquilar un útero visibiliza eso, que no se trata solo del útero en sí o del vientre en sí, sino que hay que tener en cuenta que es algo que afecta a toda la persona en su conjunto. No se puede separar este órgano del resto del cuerpo y de cómo te afecta psicológicamente, antes, durante y después. Y creo que cuando se habla de la libre elección, de ese mito, de lo que se habla en realidad es de la elección que hacen algunos de utilizar a las mujeres y sus cuerpos como si fueran objetos y de cosificarnos. No. Retomando lo que decía Yolanda, para suplir esa demanda ya existiría de todas formas la adopción. Quiero decir, lo que decía antes, ya hay muchísimos niños que están buscando familias y se tienen que cumplir los derechos de esos niños a tener una familia. No es necesario que tú, para perpetuar tu ADN de forma egoísta, recurras a alquilar un útero. Además, los casos de Australia, de Reino Unido o de Canadá, que se supone que son altruistas, a lo que dan lugar es a que, como decía Yolanda, no se pueda suplir esa gran demanda, porque evidentemente que no hay mujeres que se levantan a diario diciendo yo quiero ofertar mi cuerpo para que alguien, después de 9 meses de gestación, se quede con mi bebé. ¿Qué ocurre? Cuando se normaliza una práctica, lo que ocurre es que la demanda crece y esta demanda, evidentemente, como decía, no se puede suplir. Entonces, lo que ha ocurrido en Australia, en Canadá y en Reino Unido es que, por un lado, al final, esas donaciones altruistas son una minoría y al final son mujeres obreras de los barrios más marginales los que acaban recurriendo a esto. Y además, esta gran demanda lo que da lugar es que las personas de estos países en los que están reguladas acudan a otros países para poder alquilar úteros en esos países y para poder comprar bebés en esos países. En el momento en el que se normaliza y se permite algo así, evidentemente la sociedad entera acaba teniendo la noción y la idea de que a las mujeres se nos puede utilizar de esa forma. Y precisamente al normalizarse y regularse, como decía, como no hay suficiente oferta para saciar esa demanda, al final esto hace que crezca muchísimo ese turismo de explotación reproductiva de gente que se va a otros países porque ahí pueden tener control sobre el cuerpo de la mujer, porque en Ucrania y en India hay centros que son prácticamente granjas en los que se tiene un control completo de las vidas de esas mujeres, en los que tú decides absolutamente lo que hacen esas mujeres todos los días de su vida mientras están gestando ese bebé que tú le vas a arrebatar. Y si tú quieres obligarla a abortar, puedes obligarla a abortar. Y después estaba hablando aquí, pues eso, de no hablar en nombre del feminismo y de la dignidad de las mujeres, pero es que yo creo que el feminismo no es un cajón desastre en el que quepa todo. Yo creo que el feminismo no puede pasar por mostrarnos a las mujeres como algo que se puede utilizar, pues eso, para complacer los deseos de terceras personas. Y me parece que dentro del feminismo no cabe el legitimar una visión tan misógina que la sociedad sigue teniendo de las mujeres, que es vernos de forma colectiva como eso, como un género que existe para satisfacer las demandas, los deseos y los antojos de otras personas. Y claro que sí es un contrato porque lo que se acuerda es que una persona va a cederte su cuerpo y va a darte el fruto de 9 meses de gestación. Es que lo que se está contratando, lo que se está acordando es que ese bebé te pertenezca a ti después de todo ese tiempo. El objeto del acuerdo, el objeto del contrato, como se le quiera llamar, es un bebé, es obtener un bebé como si fuera una cosa, como si fuera un objeto. Esto es deshumanizar por completo a las mujeres y a los niños. Como se han dicho muchas cosas, voy a intentar sintetizar un poco. Retomándolo del principio,
yo tengo que decir que claro que se puede decidir qué puede hacer o no puede hacer una persona, y por eso existe la ley, porque vivimos en sociedad y hay normas y hay límites. El genetismo está prohibido, vender órganos está prohibida, hay drogas que están prohibidas, quiero decir, evidentemente hay cosas que no se pueden permitir y evidentemente cuando vives en sociedad hay cosas que tienen que estar prohibidas y hay cosas que tienen que estar limitadas. Esto no puede ser cada uno haciendo absolutamente lo que le apetece. Tenemos que regular y para eso existen las leyes. Y después, por otro lado, quería decir que ¿a qué se debe este deseo de que para tú tener una familia, ese bebé tenga que tener tu ADN? Bueno, como decía antes, retomando esta idea, ya existen millones de bebés y de niños que no tienen un hogar. Perpetuar tu ADN es una conducta totalmente egoísta, individualista, y Andrea hablaba de que hay muchos tipos de familia y es verdad, y por eso no hay que perpetuar la idea de que la familia tiene que compartir ADN, porque es una cosa totalmente errónea. Las familias son diversas y lo importante es que el niño o la niña tenga esa familia, no que tengan genes en común. Por eso en la adopción tú no eliges al bebé, el bebé se te asigna. Porque no se trata de que tú puedas elegir en un catálogo, según tu criterio, según tu capricho, qué quieres. Y eso sí ocurre en Ucrania, que se ponen anuncios diciendo busco a una mujer que tenga estos rasgos concretos, porque tú quieres que el bebé se parezca a ti. Porque hay países en los que ha ocurrido que ha habido familias que han dicho yo es que no quiero a este bebé porque lo que me han dado tiene esta serie de rasgos y yo quiero uno que tenga los ojos azules como yo. Es que el niño tiene los ojos marrones, es que el niño tiene no sé qué genes. No, mira, es que no se trata de que tú elijas algo como si fuera un regalo, como si te lo estuvieras comprando. Por eso, en la adopción, que es verdad que es un proceso muy complejo, que requiere mucho tiempo y que hay mucha gente a la que eso le echa para atrás, pero precisamente si es una cosa tan dificultosa es porque ahí lo que prima es el derecho que tienen los niños y las niñas a tener una familia. Porque eso sí existe. Lo que no existe es el derecho a tener descendencia o a tener niños o a tener niñas. Y es el Estado el que tiene que garantizar que ese niño o esa niña va a una familia en la que va a tener cubiertos sus derechos, que va a una familia en la que van a poder cuidarle. Y quiero decir, volviendo a esto que se dice de que no es comprar un bebé, no es comprar un niño, de que es una cosa altruista, de que a lo mejor es una donación. Es que no se puede donar absolutamente todo. Es que si decimos que todo está permitido, que se puede donar cualquier cosa, regulamos el tráfico de órganos. Decimos que eso es libre elección, porque cuando se donan órganos en vida es porque la otra persona necesita ese órgano para poder sobrevivir y la persona a la que le quitas ese otro órgano no se va a morir. Pero es que un bebé, como decía, no es una necesidad. Es que ese órgano que tú estás donando en vida ya lo tienes ahí, no lo fabricas para la otra persona. Pero en el alquiler de vientres sí se te está exigiendo que tú te quedes embarazada para que luego ese bebé se te quite. Quiero decir, no se puede... la idea está viciada desde el momento en el que existe ese requisito. Te están diciendo, tú tienes que gestar un bebé y luego me lo vas a dar. En la adopción no pasa. En la adopción tú tienes un hijo, una hija, por las razones que sea, y a ti nadie te está condicionando para que después tú cedas ese bebé. Tú decides si lo quieres o no lo quieres, igual que con el aborto. Pero con la gestación subrogada, alquiler de vientres, alquiler de útero, lo que se te está diciendo, tú vas a tener ese bebé para dármelo a mí. Se está poniendo esas condiciones desde el principio, así que no se puede hablar de libertad. No se puede hablar de libertad cuando desde el inicio se te está diciendo yo voy a tener la afiliación de esa criatura a la que tú vas a dar a luz. No es algo que nazca de ti, es algo que se te está reclamando. Entonces, evidentemente que esta dinámica está completamente viciada desde el principio. Bueno, también quiero responder un poco, como siempre soy la última, se acumulan los temas. Sí. Pero bueno, retomando lo que se decía de que entonces pues directamente que se obligue a adoptar, ¿no? No se puede obligar a adoptar, pero sí se debe promover y en lugar de luchar por esto de perpetuar tus genes, que promuevas la adopción. Evidentemente tú no puedes ir familia por familia a decirle a la gente si puede procrear o no. Y como bien decía Marta, sí que existe el derecho reproductivo, pero bueno, ahí entra, por ejemplo, la fecundación asistida, pero utilizar a otras mujeres como si fueran máquinas para obtener bebés no es un derecho reproductivo y no lo recoge ninguna legislación.
De hecho, en el Código Penal, el derecho internacional no lo consideran un derecho reproductivo. Y eso, sí existe el derecho a la reproducción, pero no existe el derecho a ceder la filiación. Y eso es lo que dice la Convención sobre los Derechos del Niño, que afirma que todos los niños y las niñas tienen derecho a un padre o a una madre y que la maternidad subrogada viola este derecho fundamental. El derecho internacional lo ve como venta de bebés directamente. Y después está el tema de que apelar a la libertad individual, sea la de obtener un bebé o la de darlo o la de cederlo, por encima de los derechos colectivos, es una forma de pensar que es muy egoísta y muy individualista, porque el deseo de una persona no puede estar nunca por encima de la dignidad y de los derechos colectivos de las mujeres y de los niños. Y esta libertad individual tiene que estar siempre sometida a principios éticos. No se trata de esta idea de que cada cual haga lo que quiera. Se trata en este caso de que existe una sociedad machista que se piensa que pueden hacer lo que quieran valiéndose de los cuerpos de las mujeres, cuando muchas veces, de hecho, hay dinero de por medio y se aprovechan de la situación económica de muchísimas mujeres, pues de clase trabajadora, de sectores marginalizados, etcétera. Pero es que incluso cuando no hay dinero, las mujeres no somos vasijas, las mujeres no somos receptáculos, no somos máquinas y no somos fábricas. Esto no va de la percepción individual que tú tienes de ti misma. Esto va de que si actuamos de esta forma y si la gente nos ve de esta forma, estamos perpetuando una violencia simbólica. Porque por muchas pruebas que se hagan todas las partes, la que cede un bebé, la que adquiere un bebé, por muchos estudios que se hagan, lo cierto es que, como decía, es violencia simbólica porque promueve la desigualdad, porque se da una relación asimétrica que nos somete a las mujeres. Es una forma más de evidenciar que aquí lo que se pretende es hacer pasar por normal la opresión de las mujeres y el someternos, como decía anteriormente, a deseos ajenos. Tratar a una mujer como una vasija no es un derecho, es un ejercicio de poder clarísimo. Se trata de convertir en objetos, de cosificar a las mujeres y a los bebés. Y esta idea de las mujeres como medios y como objetos al servicio de los demás, evidentemente que perpetúa la desigualdad de género y que está mercantilizando con nuestros cuerpos y con nosotras como personas. Y esto no se puede definir de una forma que no sea violencia. Como decía Yolanda, yo tampoco soy idealista, yo soy muy materialista, yo trabajo con la realidad y por eso creo en esa realidad que estamos viendo de que, claro, que los países en los que está regulado está ocurriendo que estas personas se van a otros sitios donde se cometen muchísimas ilegalidades, irregularidades y donde la explotación hacia las mujeres es enorme. Y como decía, por mucha regulación, etcétera, es una legitimación de una visión completamente misógina que tiene la sociedad de las mujeres. Es ver a las mujeres de una forma patriarcal que al final lo que hace es condicionar el imaginario colectivo que tenemos del género femenino como sociedad. No va de percepciones individuales, va de que como sociedades estamos viendo a las mujeres como si existiéramos, pues eso, para satisfacer deseos y demandas ajenas, como si existiéramos para que nos utilicen, para que nos usen otras personas. Y yo creo que no se puede deshumanizar así a las mujeres. Creo que las mujeres no somos medios de producción, como no lo son ninguna persona, como no lo son los bebés. Y creo que no se puede ver a las criaturas como eso, como quien se compra o como quien consigue un regalo para sí mismo. Y que no se puede obviar toda esa explotación reproductiva. El alquiler de úteros lo que hace es negar a las mujeres gestantes el derecho a decidir durante el proceso del embarazo y en la posterior toma de decisiones relativas a la crianza, al cuidado, a la adopción. Pero es que incluso antes de esto una compañera mencionaba que es que ese bebé no es de la persona que lo está gestando. Y en este sentido, yo, por ejemplo, ayer estaba escuchando el testimonio de una mujer ucraniana gestante que decía que ella quería tener el bebé, pero que no se lo podía quedar porque no tenía dinero para mantenerlo. Así que decidió venderlo, pero ella pensaba todos los días constantemente que ese bebé era parte de ella, que ese bebé comía y respiraba de ella y que quería quedárselo, pero que económicamente no podía y necesitaba venderlo para poder tener unos ingresos que no conseguía porque no encontraba trabajo. Vale, entonces puso un titular. Un titular. Bueno, lo que decía, que creo que es una legitimación de una visión misógina que tiene la sociedad de las mujeres
Y creo que tener bebés no es un derecho, tener descendencia no es una necesidad y que, por lo tanto, ninguna de estas cosas de ninguna manera puede estar por encima de los derechos de los niños, de los derechos de las mujeres o de la igualdad de género. Y creo que el lema que siempre decimos las feministas de mi cuerpo, mi decisión, no quiere decir mi cuerpo al servicio de otros. Y reitero una vez más, la libre elección no existe como tal cuando de lo que se habla es de la elección que hacen otros de utilizar a las mujeres.